Hermanos, amigos, buenas noches. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por el favor de su atención. Oramos por cada uno de ustedes, por sus familias, y todos estamos en las manos de nuestro Padre Dios. Vamos a orar antes de empezar esta meditación. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias porque tu bondad, tu paciencia, tu cuidado es lo que nos ha sostenido y nos ha mantenido y nos mantiene hasta este momento. Estamos agradecidos contigo porque en tu voluntad perfecta es el amor, Señor, lo que hasta ahora prevalece para atraernos hacia ti, Señor. Estamos agradecidos porque tú te preocupas por cada uno de nosotros, nos entiendes, tienes paciencia. Y por eso, Señor, alabamos tu nombre y lo bendecimos. Eternamente agradecidos, Señor, porque hemos experimentado tu perdón, tu bondad, tu cuidado en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Agrádate siempre, Señor, de la vida nuestra, de la vida de nuestras familias, de la vida de nuestra iglesia. Todo lo hacemos para honrarte a ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la palabra del Señor nos muestra la voluntad de nuestro Padre Dios para cada uno de nosotros. Entonces, en esa convicción nosotros estamos obligados por la gratitud hacia nuestro Padre de escudriñar las Escrituras, de buscar en ellas el mensaje que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida ha dado un giro tremendo en nuestra existencia. Las cosas se han renovado completamente. Y por eso, a veces nos es extraño, nos descontrola, nos desconcierta encontrar obstáculos en la vida cristiana. Estamos conscientes de que los obstáculos, los problemas, las dificultades, las contradicciones son un ingrediente regular en la existencia terrenal. Y cuando estamos en Cristo, nosotros de inicio podemos estar extrañados de que estas cosas sucedan. Entonces, nosotros hablamos en el mundo y por lo mismo, ya que estamos en el mundo, aunque somos de Cristo, pues hablamos de un ambiente hostil, de un ambiente poco amigable. ¿Qué quiere decir hostil? ¿Qué quiere decir poco amigable? Pues que nuestro gozo interno, que nuestro gozo espiritual, mental, pues se ve rebasado en ocasiones, se ve abrumado por una serie de sucesos contradictorios para nuestra vida. Y eso en ocasiones nos desalienta. Y eso en ocasiones a muchas personas, a muchos hermanos, los saca del camino. Por lo tanto, nosotros hemos de reconocer que vivimos en un ambiente hostil y poco amigable. Y de alguna manera, tristemente, esto ocurre no solamente en nuestra vida secular, sino también en la vida dentro de nuestras congregaciones. Eso es extraño, y no se trata de culpar a nadie, ni mucho menos de juzgar a nadie,
Pero eso es una realidad, una triste realidad. Recordemos que es el mismo Señor Jesucristo que nos habla de este ambiente hostil, de este ambiente poco amigable. Tú has de recordar el pasaje en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 33, donde el Señor Jesucristo dice a sus discípulos que en este mundo van a tener aflicción. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, el Señor llama bienaventurados a sus hijos, a sus discípulos, a sus seguidores, cuando sean objeto de persecución. Entonces, bueno, tú y yo sabemos, y más adelante lo vamos a ver, que el enfoque del Señor es distinto al enfoque del mundo. Pero aquí de lo que estamos nosotros puntualizando por el momento es que existe ese ambiente poco favorable para cada uno de nosotros. A veces nosotros no lo buscamos, a veces viene a alcanzarnos este ambiente poco amigable. De tal manera que como hijos de Dios nosotros vivimos una lucha y tenemos enemigos. Enemigos, fíjense. Ahora se les ha dado por llamar adversarios, contrincantes, pero la palabra del Señor claramente utiliza la palabra enemigos. Cuando en la carta a los Efesios el apóstol Pablo describe el diario vivir de los hijos del Señor, él dice de la siguiente manera, ¿verdad? Él habla de una lucha, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades espirituales. Es decir, él está aquí reconociendo que nosotros vivimos una vida de lucha. Y cuando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo habla de nuestros enemigos, obviamente, ¿verdad? Él reconoce que tenemos enemigos, que los hijos de Dios tienen enemigos, pero Él nos ordena amarlos. Allá en el capítulo 5, versículo 44, cuando Él dice, ustedes deben de amar a sus enemigos. Y el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, nos habla de que tenemos un enemigo. Y dice de esta manera, dice, refiriéndose al enemigo, dice él, vuestro enemigo, el diablo. Entonces, la vida cristiana no es una vida ajena a este tipo de contradicciones, sino es una vida, como hemos visto, ¿verdad?, que participa de las aflicciones, de las contradicciones que cualquier persona tiene y tenemos cuando estamos en esta tierra, en este mundo. Hablamos de ambiente poco amigable, ambiente hostil, hablamos de lucha y hablamos de enemigos. Ahora, enfrentar a los enemigos y enfrentar a la lucha es difícil, es arduo, requiere esfuerzo. No es tanto así como que alguien, o bueno, posiblemente alguien, pero por lo general alguien que diga, voy a buscar rivales, enemigos y voy a enfrascarme en cuanta lucha se me aparezca enfrente. En este proceso de este ambiente poco favorable para la vida espiritual, para la vida tranquila, el Señor nos da a sus hijos la esperanza de la restauración. Y esta esperanza es la que a nosotros nos debe de mover, porque Él es el único capaz de restaurar, y esto lo hace a veces a través de sus siervos, a través de los hermanos, a través de la iglesia. Él es el único capaz de restaurar la vida de la persona. Entonces esto es algo que a nosotros nos debe de llenar de gozo, de alegría, de contentamiento, de esperanza, que hay una restauración. Es el deseo de muchas personas de
poder enmendar las cosas. A veces, humanamente no se puede. De tal manera que las cosas o no se componen o se vive de una manera incompleta, imperfecta. Veamos ahora qué significa la palabra restauración, qué nos dice el diccionario. Cuando hablamos de restauración, bueno, en primer lugar nos dice que este es un sustantivo femenino y nos habla de una reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de arte, por ejemplo, de un edificio o de alguna otra cosa. También se refiere a la modificación de una cosa para ponerle en el estado o estimación que antes tenía. Y fíjense que esto es humanamente a veces imposible. Hay culturas, ¿verdad?, que ven en la restauración de los objetos un arte y buscan restaurar estas cosas, sus objetos, por ejemplo, de uso diario, y lo hacen de una manera casi perfecta, de una manera que puedan este objeto que ha sido destruido, por ejemplo, volver a su estado casi original. Esto es un arte, pero hay otras culturas, por ejemplo, en que dicen las cosas no tienen remedio, ¿verdad? Si a ti, por ejemplo, en tu casa se te quiebra una taza, no la conserves, deshazte de ella. No tengas nada imperfecto en tu casa. Esas son creencias del mundo. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor y qué es lo que a nosotros nos debe de interesar en el sentido de que es lo que nos da la vida a nosotros. Humanamente es imposible volver las cosas a su estado original, pero nosotros inmediatamente recordamos y viene a nuestra mente este versículo de la palabra del Señor que estamos viendo ahorita en la pantalla, que está en la segunda carta a los Corintios 5:17. Yo estoy seguro que tú te lo sabes de memoria. Dice la palabra del Señor, y yo lo he querido poner aquí en 3 versiones. Primero leamos la versión Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La nueva versión internacional lo expresa de la siguiente manera: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y la versión llamada Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera: si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Puntos importantes en este versículo es que esto depende de estar en Cristo y que esta permanencia en Cristo, este encuentro con el Señor Jesucristo, nos convierte en criaturas nuevas, en nueva creación. Esto obviamente hace que todas las cosas, por el poder del Señor, todo lo antiguo pase, ya no se ha tomado en cuenta. Todo es hecho nuevo, todo es renovado. Entonces, la palabra del Señor aquí nos está expresando, ¿verdad?, en este versículo muy conocido por todos ustedes, por todos nosotros, de una manera nueva de ver las cosas. Una manera que no solamente se trata de que uno se condicione para olvidar las cosas y diga, voy a hacerme la idea, voy a hacerme el propósito en mi mente de olvidar todo lo pasado, todo lo anterior, sino que estamos nosotros basados en el poder y en la roca firme que es Jesucristo. Hermanos, pero ¿cómo nos restaura el amor de Cristo? Todos estamos convencidos y podemos repetirlo y podemos estar en nuestra convicción de que el amor de Cristo nos ha restaurado, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo opera esa restauración en la vida del cristiano? Bueno, pues veamos ahora la Escritura. Nos hace en primer lugar esta restauración nacer de nuevo para la salvación en Cristo
y por Cristo, es decir, salvación en Cristo y por Cristo, es decir, es un proceso totalmente divino, lejos de las posibilidades humanas. Y vayamos al capítulo 3 de Juan. Tú has de recordar este encuentro que tuvo Jesús con un maestro y que Jesús, ante las interrogantes de esta persona acerca de que Jesús era un maestro y acerca de lo que él decía, ¿verdad? Que estaba convencido que nadie hacía las cosas que él hace, Jesucristo, obviamente. Jesús va al centro del asunto y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La restauración del Señor Jesucristo es completa, es integral. Es decir, nos hace nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y esto más que excluirnos, ¿verdad? El Señor nos busca atraer con lazos de amor hacia su palabra, hacia su reino, diciendo, si tú estás en el reino, eres una nueva persona, has nacido de nuevo, eres como un bebé. Y esto es algo que tú y yo hemos tenido acceso, o si tú no has tenido acceso, bueno, pues puedes tenerlo. Fíjate lo que dice en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aquí está el ofrecimiento, la propuesta de nacer de nuevo, y aquí está que lo que tú puedes hacer es decir, abrir tu corazón a este deseo de Jesucristo de renovar tu vida, de restaurar tu vida. Y estamos hablando aquí en este caso de una restauración acerca de la vida anterior a Jesucristo, pero más adelante vamos a ver brevemente que esta restauración también opera para cuando estamos en Cristo y por alguna razón nosotros fallamos, es decir, caemos en el pecado. Es un proceso completo el que el Señor Jesús hace en nuestra vida, pero para qué nos salva y restaura Jesús a cada uno de nosotros? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Frecuentemente, fíjense hermanos, y esto lo hemos estudiado recientemente, repetimos y nos convencemos que el pasado ha quedado enterrado. Dice, las cosas viejas pasaron. Sin embargo, el hecho poderoso por parte de Cristo, el hecho milagroso, poderoso y de gran poder, ¿verdad? Por parte de nuestro Señor Jesucristo es que ha hecho todas las cosas nuevas y esto quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad de vivir las cosas de manera diferente, no solamente enterrar el pasado, no solamente olvidarnos de las cosas viejas, no solamente agradecer al Señor que Él nos transformó la vida, sino tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas. Si somos honestos con nosotros mismos y reconocemos que hemos fallado y reconocemos que hemos herido a muchas personas y que hemos hecho el mal a muchas personas, pues la nueva vida en Cristo a nosotros nos da la oportunidad de ya no ser así. Entonces, este es un proceso, hermanos, integral. El Señor Jesucristo no deja las cosas incompletas a medias. Y este proceso milagroso de gracia, favor y bondad que se derrama está al alcance de todas las personas. Es un proceso milagroso que inicia y concluye nuestro Padre Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y si nosotros leemos ese precioso pasaje de la palabra del Señor en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, a partir del versículo 1, pero en esa ocasión concretémonos a leer los versículos del 8 al 10. Estoy seguro que tú te lo sabes también de memoria. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque, sigue diciendo la palabra de Dios, porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, fíjate, ese es un proceso de milagro, de gracia, de favor y de bondad hacia cada uno de nosotros, porque aunque estábamos muertos en el pecado, dice la palabra del Señor, el Señor nos amó así en esa condición. Entonces, nosotros no tenemos el mérito, ni el poder, ni la posibilidad de acceder a la gracia de Dios, sino únicamente por la voluntad de Dios Padre a través del sacrificio de Jesucristo. Ese es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por nuestras obras. Y ya una vez que el Señor te ha llamado, que tú le has abierto la puerta de tu corazón, entonces Él te muestra el nuevo camino, te propone un nuevo camino en el que tú estás puesto para vivir la vida de manera diferente, porque dice, esas obras Él ya las había preparado de antemano, es decir, esas obras no te van a salvar, no nos van a salvar, pero esas obras están puestas para que tú y yo vivamos la vida diferente y glorifiquemos el nombre de nuestro Padre Dios. Es un proceso perfecto. Muchas veces nosotros no nos alcanza la vida, la voluntad, el tiempo de completar una obra perfecta. Tenemos la intención de hacer las cosas bien, pero no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza la voluntad o nuestra imperfección nos quita esa posibilidad. Bueno, el Señor Jesucristo no opera de esa forma. El Señor Jesucristo completa el proceso. Es una obra que empezó por Jesucristo y que Él mismo se va a encargar de perfeccionar. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo estaba seguro, estaba convencido, estaba persuadido, y dice él, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto no se acaba, hermano. Esto no se termina, amigo. Si tú estás en las manos de Dios, si tú le has abierto a Jesucristo tu corazón para que te limpie del pecado, Él se va a encargar de que tu vida se perfeccione. Esa es una convicción que el apóstol Pablo le comunica a todos los hijos de Dios en esta carta que escribió a la iglesia de de Filipos. Él estaba persuadido. Entonces, nosotros vamos ahora a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Y de aquí nosotros hemos tomado el título para esta meditación: fuertes, firmes y estables. Dice la palabra del Señor, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Esto es para que tú y yo digamos, gloria al Señor. Gloria al Señor, porque Él es bueno. Y no importa, hermano, que tú y yo no seamos buenos, porque la bondad del Señor supera y rebasa todas nuestras imperfecciones. Tú y yo vamos a seguir fallando, aunque no sea nuestra intención. Nuestra naturaleza, nuestra condición nos llama al pecado. Quizás, como dice la palabra del Señor, el espíritu está listo, pero la carne es débil. Y por eso nosotros vivimos el sufrimiento, vivimos la contradicción, vivimos el dolor. Pero el apóstol Pedro nos da la esperanza de la palabra de Dios, nos da la esperanza de que Cristo nos tiene para cada uno de nosotros. Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Tú quieres ser fuerte, firme y estable en tu vida? ¿Quieres ser fuerte, firme y estable en tu vida familiar, en tu vida personal, en la vida en la iglesia? Pues esto únicamente viene a través del poder y de la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. No importa que hayas sufrido un poco.
Después de eso, el Señor nos va a restaurar a ti y a mí. No queremos estar en el peligro, no queremos estar en el problema, por supuesto que no. Pero tengamos esa convicción, no por méritos propios, no por una idea ni palabras hermosas, sino porque esto es lo que dice la palabra del Señor para cada uno de nosotros, este mensaje de esperanza. Así que, hermanos, pues nosotros estamos llamados, somos exhortados para que después de leer esta muestra de amor por parte de nuestro Padre Dios, de que si bien existe el dolor, la contradicción, Él ha vencido el mundo, que si bien existe el dolor y la contradicción para cada uno de nosotros, hay esperanza, porque Él nos va a restaurar, Él nos va a dar fuerza, firmeza y estabilidad. Entonces yo creo que cada uno de nosotros cerraríamos esta meditación con el siguiente versículo, ahí en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, el versículo 11. Y diríamos desde el fondo de nuestro corazón, desde el fondo de nuestro espíritu, convencidos del amor del Señor Jesucristo, a Él, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta es misericordia, esta es bondad. Este es el amor de Dios derramado sobre la vida de sus hijos. Gracias a Dios por sus favores y gracias a Dios por su paciencia para cada uno de nosotros. Hermanos, gracias por su atención. Dios nos bendiga y nos cuida a todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu bondad, por tu cuidado, por tu protección. Si estamos aquí en esta hora, si podemos dar testimonio de los milagros que has hecho en la vida nuestra, es únicamente por tu misericordia, por tu gracia derramada sobre nuestras vidas. Estamos eternamente agradecidos contigo. Nuestras palabras se quedan cortas, Señor, para expresarte nuestra gratitud, la gratitud que viene desde el fondo de nuestro corazón, porque reconocemos todos tus favores sobre nuestra vida. Padre, sé con cada uno de nosotros siempre. Escucha, Señor, nuestro ruego. Escucha nuestro dolor, nuestro llanto, nuestra preocupación. A ti encomendamos todo esto, Señor, sabiendo que tú quieres lo mejor para tus hijos. Que si bien podemos estar en momentos de contradicción, de aflicción, de dolor, tú prometes restaurarnos. Tú prometes darnos firmeza, estabilidad. Tú nos amas, Padre. Y estamos agradecidos por eso. Padre, perdona nuestras faltas. Son muchas, Padre, pero te pedimos el perdón por todas y cada una de ellas. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos. Buenas noches.